Muy bien, tenemos lo que sería, como lo mencionaba, las dos últimas cónicas. La primera es la elipse, y como en el caso de las anteriores, nosotros nos vamos a guiar principalmente con lo que es la definición. La definición, si ustedes recuerdan, a nosotros nos sirve para identificar las características de nuestra cónica o de nuestras figuras geométricas, y además nos da un pie para poder comprender cómo se comportan y para poder en algún momento generar un trazo de estas figuras. Nos dice con respecto a la elipse: una elipse es el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Estos dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. El punto medio localizado entre los dos focos se llama centro de la elipse. Ok, entonces, una de las pruebas o de los ejercicios que se llegan a hacer cuando se trabaja con elipse es justamente identificar la posición de dos puntos comunes, como lo son los focos, y en ocasiones, para facilitar el trazo de una elipse, se ubican esos dos puntos, se colocan dos trazos o dos objetos de referencia que nos ayuden a poder generar el trazo, de donde podamos sujetar normalmente un cordón o una cuerda que esté amarrado a ambos puntos y que obviamente tenga la suficiente holgura para poder hacer el trazo. Normalmente esto se hace deslizando el objeto con el que vamos a trazar y ajustando lo que es el cordón, haciendo que éste se estire, y como lo menciono, deslizando a lo largo de su longitud lo que sería el objeto para trazar. Entonces, de esa forma nosotros podemos mantener lo que es la definición de elipse, porque la distancia de un foco al punto donde nosotros vamos trazando más la distancia del otro foco al punto donde se está trazando es una suma que se mantiene. ¿Por qué? Porque la distancia del cordón no va a cambiar, no se va a reducir o no va a aumentar. Eso es, digamos que una constante, a fin de cuentas, como nos lo menciona aquí. Y nosotros vamos a tener, por obvias razones, a la mitad de la línea que une a los dos focos, lo que sería el centro de la elipse. En ese centro van a cruzarse lo que sería, o lo que se conoce como el eje mayor o diámetro mayor, y el diámetro menor o eje menor. Ok, esos dos valores nos van a ayudar también a definir nuestra elipse. Bueno, de inicio, como lo mencionamos, esta es la definición, lo que nos ayuda a identificar cuáles son las características que nos van a permitir el trazo de esta cónica. Enseguida tenemos el primer planteamiento. Las elipses con centro en el origen. La primera es la elipse horizontal. Cuando nuestra ecuación tiene centro en el origen, recordemos la posición o los valores de x y h son individuales. Cuando tenemos el centro fuera del origen, entonces en lugar de x nosotros colocamos x menos h, y en lugar de y colocamos y menos k. Ese es el ajuste que nosotros ya veníamos haciendo desde que trabajamos lo que sería la circunferencia. Enseguida, pues obviamente cuando nosotros trabajamos en este caso elipses, y como nosotros decidimos
a dónde vamos a ubicar nuestro punto de referencia, volvemos a lo que trabajamos la semana pasada. La parte ideal es que nosotros consideremos que el centro está en el origen, para que nuestra ecuación sea lo más sencilla posible y nuestras variables se reduzcan en la mayor medida también. Cuando nosotros trazamos la elipse, nos vamos a dar cuenta de esto que tenemos en el diagrama. Lo que mencionaba, vamos a tener dos vértices que van a estar en los extremos de lo que es el eje mayor, vértice V' y vértice V, con coordenadas menos A,0 y A,0. Esto cuando la elipse es horizontal, ¿sí? Normalmente el valor de las variables va a mantenerse cuando nosotros tenemos una elipse vertical, pero el valor va a alternar de posición. ¿A qué me refiero? Si yo estoy con una elipse horizontal, las coordenadas que tienen valor, que tienen un número diferente de 0, son las coordenadas en X. Al menos para lo que son vértices, focos y centro. En el caso de una elipse vertical, esos valores se van a mover a lo que es la coordenada en Y. Y lo vamos a ver enseguida. Aquí nosotros, para lo que es el diagrama, tenemos que identificar justamente que tenemos los vértices, que tenemos los extremos de lo que es el eje menor, que son B y B', perdón. La posición de los focos, que están dadas por menos C,0 y C,0, y que a partir o a través de los focos pasa una línea que corta a la elipse, que se conoce como lado recto. Estas características pues obviamente son propias de la elipse, y como lo menciono, vamos a tener que generar un ajuste dependiendo de la orientación. Ahora, nos vamos a encontrar con que la ecuación general, en este caso para la elipse con centro en el origen, tiene términos ax cuadrada más cy cuadrada más f igual a 0. La característica de esta cónica es que A y C tienen el mismo signo, pero son diferentes, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Si nosotros vamos comparando con las otras cónicas que ya vimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que, rememorando, la circunferencia va a tener coeficientes iguales para x cuadrada y para y cuadrada. Ya lo mencionábamos en su momento. Para la parábola, solamente va a aparecer uno de los dos términos al cuadrado. Puede ser x o puede ser y, pero no van a aparecer los dos en lo que es la parábola. Y como lo estamos viendo ahorita para la elipse, aparecen los dos con signo igual, pero con valores diferentes. ¿Ok? Esa es la característica que nosotros vamos a encontrarnos para lo que es la elipse. Aquí tenemos enlistadas las situaciones que ya veíamos. Aquí cabe recalcar y resaltar que, por ejemplo, la distancia entre V y V', que son los vértices, es igual a 2A. La distancia entre B y B', que son los extremos del eje menor, es igual a 2B. ¿Sí? Esto es algo que nosotros vamos a utilizar en su momento. Bueno, si ya vieron el video, es algo que se utiliza. La distancia entre F y F' es la distancia focal y vale 2C. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a encontrar o vamos a tener como referencia. Son los puntos de referencia de nuestra elipse. Ahora,
Para determinar la longitud del lado recto, nosotros podemos utilizar los valores de b y a. El valor del lado recto es 2b cuadrada sobre a. Y las coordenadas de los extremos del lado recto, ¿a qué me refiero? Cuando yo tengo esto, los extremos del lado recto son los puntos donde esta recta corta la elipse. Esas coordenadas son las que nosotros vamos a obtener con las fórmulas que nosotros estamos viendo enseguida. Estas fórmulas. Lado recto, perdón, en este caso para el foco F', ubicado en menos c,0. En el caso del foco F, las coordenadas solamente van a cambiar de signo para lo que es C. La coordenada en Y va a seguir siendo la misma. Ok, entonces los extremos son para este foco menos c, b cuadrada sobre a y menos c, menos b cuadrada sobre a. Esos son los extremos de nuestro lado recto. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, vamos a tener fórmulas para todo. Aquí lo importante es de que nosotros las aprovechemos, identifiquemos qué es lo que nos va a servir. Ahora, cuando nosotros asumimos que nuestra elipse es vertical, sucede lo que comentaba. Para una elipse horizontal, la coordenada del vértice puede ser menos a,0 y a,0. En este caso, para la elipse vertical vamos a tener que los vértices están en 0,a y 0, menos a. La coordenada o el valor ahora pasa a estar en y. Eso es lo que sucede. Y otra de las situaciones que nosotros podemos ver también en lo que es la ecuación de nuestra elipse es el intercambio de lugares entre a cuadrada y b cuadrada. Esa cuestión también la tenemos que tomar en cuenta. Ahora, x cuadrada está dividido por b cuadrada. Cuando para la elipse horizontal estaba dividido por a cuadrada. Y aquí y cuadrada está dividido por a cuadrada y se mantiene la igualdad a 0. Entonces, solamente debemos hacer el ajuste. La consideración obviamente cambia. Para todo esto, pues obviamente también tenemos las tablas. Si nosotros analizamos, aquí está el concentrado de las tablas. Y también nos determina lo que son los puntos importantes en el trazo de este tipo de cónicas. ¿Ok? Esto siempre recordando que es con el centro en el origen. La cuestión cambia, como lo mencionaba, cuando tengo el centro fuera del origen, sustituyendo simplemente x y y por la diferencia con h y k, respectivamente. Entonces, no vamos a tener ningún problema con respecto a lo que es la identificación. Una de dos, nosotros podemos tener a la mano los datos que nos proporciona la tabla y pues obviamente nos podemos ubicar de una manera mucho más sencilla. Ahora, se introduce un término extra que se conoce como excentricidad. Aquí nos dice, es una manera de medir el alargamiento de una elipse por medio de su excentricidad. Esa es la relación entre la distancia del centro al foco, entre lo que es la distancia del centro al vértice. ¿Sí? ¿Qué tan alargada está nuestra elipse? Eso es lo que sucede, o esa es la forma en la que nosotros la vamos a determinar. ¿Ok? Para poder trazar también la elipse, nosotros vamos a tener la ayuda de lo que son las directrices. ¿Sí? Estas directrices, como lo dice aquí, pues están
determinadas también por lo que es el foco. Algo similar a lo que sucede con la parábola, estas directrices pues van a tener también su relación con lo que es la distancia a cada uno de los puntos alrededor de nuestra elipse. ¿Ok? Y entonces también tenemos las fórmulas correspondientes a cada una de estas directrices. Cuando la elipse es horizontal, mis directrices van a ser verticales. De ahí la forma que tienen las ecuaciones. Cuando mi elipse es vertical, mis directrices van a ser horizontales. ¿Ok? Entonces, simplemente es orientarnos, aprovechar la ecuación, la tenemos a la mano, la vamos a tener como referencia. En caso de ser necesario, podemos echar mano de las fórmulas. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario u observación? No, no hay dudas, comentarios, observaciones, ¿no? Ok, si no tenemos dudas, vamos a continuar. Ahora, pues obviamente se presenta el caso en el que el centro de la elipse está fuera del origen. Y en estas situaciones es paralelo a alguno de los ejes cartesianos. Y tenemos las dos opciones. La primera ecuación corresponde a una elipse horizontal, donde los términos en x están divididos por a cuadrada. La segunda es la ecuación para una elipse vertical, donde los términos de x están divididos entre b cuadrada. ¿Ok? Y aquí, bueno, como ya estamos fuera del origen, la ecuación general se desarrolla un poco más. Encontramos con que aparecen ya términos con d y con e, para x y y de primer grado. ¿Sí? Es válido que aparezcan, no necesariamente van a aparecer, debido obviamente a veces a las condiciones que se presenten de la posición de la elipse. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el ajuste que nosotros vamos a tener y en consecuencia también nuestros puntos, digamos que importantes, o nuestros puntos de referencia, también van a tener ese ajuste. En lugar de 0, a nosotros nos va a aparecer la ecuación, perdón, el valor correspondiente de h o k. Y en lugar de simplemente el valor de a, b o c, nosotros vamos a tener la suma por h o k dependiendo en qué coordenada se encuentre. Sea de x, va a ser con sumando h, y si es en y, va a ser sumando k. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar en el ajuste correspondiente a estos puntos notables, a estos puntos de referencia. Muy bien, ya considerando estos puntos de referencia,
nosotros también vamos a tener el ajuste correspondiente para lo que son las ecuaciones de las directrices. Obviamente, con respecto a los focos que tienen asociados de cada lado. Y con eso, bueno, cerraríamos la parte de la elipse. Ahora, nos vamos a encontrar con la última de las cónicas que vamos a trabajar, que en este caso es la hipérbola. La definición nos dice lo siguiente: una hipérbola es el conjunto de puntos del plano cuyas distancias a dos puntos fijos tienen una diferencia constante. Aquí cabe apuntar, pues obviamente la divergencia que hay entre la definición de elipse y la definición de la hipérbola. En la elipse era la suma de las distancias que se mantenía constante. En este caso es la diferencia de las distancias, es la que se mantiene constante. ¿Ok? Entonces hay esa, digamos que, disparidad en lo que son las definiciones, pero nos ayudan a fin de cuentas a generar una última cónica. Nos dice: con esto queremos decir que consideramos la diferencia de la distancia mayor menos la distancia menor. Los dos puntos fijos se llaman focos de la hipérbola. El punto medio entre los dos focos se llama centro de la hipérbola. ¿Ok? Seguimos teniendo ciertos puntos de referencia, como lo son los focos, pero ahora la relación entre los puntos que forman el trazo es diferente. Entonces, esta definición es la que nos va a permitir comprender algunas situaciones que nosotros podemos explicar por medio de lo que es una hipérbola. Los trazos son los siguientes. Aquí tenemos una hipérbola o un par de trazos de hipérbola con centro en el origen y que además son horizontales, ¿sí? Y aquí es a donde también tenemos que destacar la relación entre A, B y C. Vamos a tener lo que son los vértices, la distancia de separación entre esos dos vértices es igual a 2A. Sus coordenadas son menos A,0 y A,0. Esto nuevamente asumiendo que es una hipérbola horizontal. Luego tenemos la distancia C. Esa distancia C es la distancia del centro hasta el foco, que en este caso también nos va a servir para hacer o para formar, como nosotros lo podemos ver al centro de nuestro diagrama, un triángulo rectángulo entre A, B y C. Tenemos la referencia del eje focal, del eje no focal y también del lado recto. En este caso, nuevamente el lado recto va a pasar por donde está el foco. Y aquí viene ahora la referencia, con también la diferencia que hay con respecto a lo que sería nuestra definición de lo que es elipse. En la elipse nosotros teníamos x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Aquí en la hipérbola, como bien lo mencionaba en su definición, nosotros vamos a tener x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 0. Y aquí también vamos a tener ese punto o esa forma de identificar la ecuación general. Nos dice que A y C, que son los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada, tienen signos distintos, ¿sí? Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Esa es la característica de la ecuación general de nuestra hipérbola, ¿sí? Esa hipérbola puede ser
horizontal, vertical, con centro en el origen, con centro fuera del origen, pero la característica se va a mantener. No nos dice cuál va a ser necesariamente, si A o C, pero lo que sí es, digamos que una certeza, es que van a ser de signos diferentes. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Lo mismo que en el anterior, yo les estoy poniendo aquí el listado de lo que son las características y la relación que hay con algunas de las dimensiones. Nuevamente, V y V' son los vértices, F y F' son los focos. La distancia focal es 2C. Aparte de que nos dice que el punto medio entre el segmento de los dos focos es el mismo punto medio en el segmento de los dos vértices. En este caso, la distancia focal va a ser más grande que la distancia al vértice. Eso es algo que también cambia con respecto a la elipse. Y finalmente también, bueno, apelando a lo que es el diagrama que nosotros veíamos, la forma que tenemos en este caso de este triángulo rectángulo, también se puede asumir la relación que nosotros vemos aquí, donde c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Esa es la relación que nosotros vamos a encontrar, una constante que se va a mantener. Entonces, en su momento de ser necesario, se va a utilizar. Luego, el cálculo del lado recto es similar a como cuando nosotros lo hicimos con la elipse. El lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a. Y lo mismo sucede con los extremos del lado recto. Siguen siendo identificables de la misma forma, con las mismas coordenadas. Menos c, b cuadrada sobre a y menos c, menos b cuadrada sobre a. Esto recordando para el foco F' con coordenada menos c, 0. Esa es la situación. Esta es ahora la hipérbola vertical. Si nos damos cuenta, sucede exactamente lo mismo en la alternancia con lo que serían los términos de x y a. Y además se da el cambio de signo. En el anterior nosotros teníamos x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Pero para lo que es una hipérbola vertical se alternan tanto el signo como los valores que están dividiendo. Entonces nos queda y cuadrada menos a cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. De esa manera nosotros vamos a expresar y a presentar lo que sería la ecuación para nuestra hipérbola vertical con centro en el origen. Y lo mismo que con la elipse, nosotros vamos a tener la alternancia con lo que son las coordenadas. Si el valor en la hipérbola horizontal aparecía en X, ahora va a aparecer en Y. Y si en la hipérbola horizontal el término del valor aparecía en Y, ahora en la vertical va a aparecer en X. Esa es la condición o la relación que tenemos entre las dos hipérbolas, las orientaciones sobre todo. Y lo que son las directrices, en este caso, se van a calcular como lo podemos ver. Para la hipérbola
horizontal tenemos que y es igual a b sobre ax y también y es igual a menos b sobre ax. Esas son las ecuaciones de la hipérbola, perdón, de las directrices de la hipérbola. En el otro caso, para la hipérbola vertical, nuestras directrices van a ser y igual a sobre b x y y igual a menos a sobre b x. Se da una alternancia también en lo que son los valores que se van a calcular. Y los puntos notables o los puntos de referencia son los que nosotros podemos identificar aquí. Obviamente hasta aquí lo que sería los puntos para una hipérbola con centro en el origen. ¿Ok? Tanto las ecuaciones, los puntos notables, como las directrices. La excentricidad, en este caso, se sigue calculando de la misma manera, con el valor c sobre a. Nada más que en este caso, como lo mencionábamos, c va a ser mayor que a. Y en el caso anterior, para la elipse, c era menor que a. Esa también es una de las diferencias que nosotros vamos a encontrar en estas dos cónicas. Cuando el centro de la hipérbola ya no está en el origen, pero sus ejes están alineados o son paralelos a nuestros ejes de referencia, a nuestros ejes coordenados, entonces solamente hacemos el ajuste como ya lo habíamos platicado con todas las demás cónicas. En lugar de x ponemos x menos h y en lugar de y ponemos y menos k en las dos ecuaciones, para la hipérbola vertical y para la hipérbola horizontal. El ajuste nuevamente nos va a dar como resultado una ecuación general, ahora ya con términos de x y y de primer grado, con la constante de la relación entre a y c. Recordemos que a y c van a tener signos distintos. Uno va a ser positivo y el otro negativo. ¿Cómo se van a presentar a o c? Eso ya depende de la orientación de nuestra hipérbola. Pero no podemos asegurar cuál es el que va a aparecer como positivo o negativo. Y el cuadro de ecuaciones es el que nosotros tenemos en este caso. Obviamente, como ya lo mencionaba, si nosotros podemos asumir que la hipérbola tiene centro en el origen, es lo más adecuado para evitarnos llenarnos de valores ya demasiado complejos. Pero si no podemos evitarlo, bueno, pues simplemente vamos a tratar de hacerlo más simple nuestros cálculos para poder llegar al objetivo que nos están solicitando en cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Estas son las ecuaciones correspondientes a la hipérbola que ya no tiene centro en el origen. Con la misma situación de lo que serían, en este caso, bueno, mencionaba anteriormente, se conocían como directrices. En el caso de la hipérbola, el nombre de las rectas que se utilizan son las asíntotas. Estas rectas nos sirven de referencia para el trazo de nuestra hipérbola y resulta que en ningún momento tocan a la hipérbola. Es una condición que nosotros vamos a identificar. El ajuste para lo que son las directrices son las siguientes. Nuevamente, simplemente sustituir en lugar de x, x menos h. En lugar de y menos k. Y de esa manera nosotros llegamos a lo que sería el complemento o el total de la información que nosotros vamos a tener con respecto a lo que son nuestras cónicas. Con esta información nosotros cerramos el tema precisamente de lo que son las cónicas
de la geometría analítica. ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿Algún pendiente que haya quedado? ¿No tenemos dudas? Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que sería el PDF de la actividad para poder analizar los planteamientos para los ejercicios 3 y 4, que son los que se refieren a hipérbola. Para poder resolver estos ejercicios, nosotros nos vamos a estar apoyando tanto en la pizarra como en lo que sería el GeoGebra. Vamos a analizar los planteamientos y a partir de aquí nosotros vamos a ir identificando cuáles son los valores que nos están solicitando. Muy bien, vamos a leer el primer planteamiento. Nos dice: Ricardo R. y Juan J. se encuentran en el campo en las coordenadas R 0,0 y J 10,0 respectivamente. Las unidades usadas son kilómetros. Durante una tormenta cae un rayo. Ricardo tarda 12 segundos más en escucharlo que Juan. Si la abscisa del lugar donde cayó el rayo es 10, ¿en qué lugar cayó? Dada la velocidad de la luz, se puede considerar que los dos objetos ven el rayo simultáneamente. Que los dos sujetos ven el rayo simultáneamente. Y que la velocidad del sonido es de 1/3 de kilómetro sobre segundo. Ok, entonces aquí el planteamiento nos genera la siguiente situación. Vamos a tener dos posiciones, dos personas que no están con intermediario en el origen. De hecho, uno está en el origen. Entonces, esta persona, Ricardo, nos dice, ve el rayo al mismo tiempo que lo ve Juan, pero escucha el rayo justamente 12 segundos después de que lo escuchó Juan. Entonces, ahí nos vamos a dar una idea, una referencia de lo que sería justamente la relación que hay entre estas dos posiciones con respecto al punto en el que cayó el rayo. ¿Sí? Sucede esto. Hay una distancia entre Ricardo y el punto donde cayó el rayo. Y hay otra distancia entre Juan y el punto en el que cayó el rayo. El punto en el que cayó el rayo, en este caso, no va a cambiar. Pero nos vamos a hacer el siguiente planteamiento. El sonido empieza a viajar de manera uniforme a la velocidad que nos están marcando, 1/3 de kilómetro sobre segundo. Cubre primero la distancia para llegar hasta Juan
y se sigue propagando a la misma velocidad. Después de que alcanzó a Juan, alcanza a Ricardo 12 segundos después. Esa es la situación. Hay una diferencia entre las dos distancias que está representada por el viaje extra que tuvo que hacer el sonido para poder alcanzar a Ricardo. ¿Sí se comprende? Si por ejemplo, imaginen, ustedes están, por ejemplo, en el 301, en el salón 301, y el sonido viajara mucho más lento, y tenemos, supongamos que estamos parados ahí en la puerta del 301, y tenemos a un compañero en la puerta del 302 y a otro compañero en la puerta del 303. ¿Sí? Cuando yo les hablo, imaginemos nuevamente, la velocidad del sonido es mucho más lenta. Cuando yo les hablo, el sonido le va a llegar primero al que está en el 302. Pero el sonido no se detiene, sigue viajando. Y un instante después, unos segundos después, le llega al compañero del 303. Obviamente, el del 302, una de dos, o va a reaccionar o me va a responder antes que lo va a hacer el que está afuera del 303. ¿Sí? Esa es la situación. Esta relación de diferencia de distancias es congruente con la definición que me dan de lo que es la hipérbola. Recordemos, la diferencia de distancias es constante. En este caso, como obviamente el punto donde cayó el rayo no se va a mover, esa diferencia de distancias se va a mantener así constante. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es justamente esa diferencia de distancias. Antes de pasar a la parte del cálculo, nos vamos a referenciar a lo que es el GeoGebra. Vamos a identificar las posiciones que tenemos. ¿Ok? Entonces, tenemos el GeoGebra y primero vamos a identificar a dónde está Ricardo. Nos dice que Ricardo está en 0,0 y ya lo tenemos ahí marcado. Mientras que Juan está en 10,0 y también ya lo tenemos marcado. ¿Ok? Entonces lo podemos ubicar aquí. Ahora, va a pasar lo siguiente. Nos pide el posible punto en el que cayó el rayo. Para eso nos dice también que la coordenada donde cayó el rayo tiene como valor de abscisa 10. ¿Esto qué significa? ¿Recuerdan qué son las abscisas? ¿Quién recuerda qué es una abscisa?
¿no? Ok, bueno, para la referencia debemos recordar las abscisas, y esto lo vamos a seguir utilizando en la siguiente unidad en funciones, y va a tener mucha relevancia en la última unidad en álgebra vectorial. Las abscisas son las coordenadas en X y las ordenadas son las coordenadas en Y. Hemos estado ocupando sobre todo el término de ordenada para poder hacer una referencia a una de las ecuaciones de la recta. Entonces, se sigue utilizando la referencia, pero debemos recordar que cuando me hablan de abscisas me están hablando de una coordenada en X. Por lo tanto, si nosotros lo identificamos, el punto donde está cayendo el rayo está alineado de forma vertical con respecto a nuestro diagrama, nuestros ejes coordenados, está alineado con la posición de Juan. Entonces nosotros podemos hacer la referencia de que la posición en la que cayó el rayo puede estar en Y igual a 10. Perdón, sería X igual a 10. ¿Ok? Entonces, sobre esa línea, nosotros vamos a encontrar la posición en la que cayó el rayo. Ahora, si somos analíticos, nos podemos dar cuenta que la posición en donde cayó el rayo puede estar en el cuadrante 1 o puede estar en el cuadrante 4. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener un valor de Y positivo o puede tener un valor de Y negativo. Y ambas posiciones van a cumplir la condición de las diferencias de distancia. ¿Ok? Entonces, aquí nada más voy a cambiar los colores. Vamos a poner un azul más intenso. Perdón. A este lo vamos a cambiar a un verde más intenso. Muy bien, de esa manera nosotros, bueno, ya lo podemos ver un poquito más claro. Ahora lo que vamos a buscar es justamente la ecuación de la hipérbola para identificar en qué puntos corta con esta línea, que son los que nos van a ayudar a determinar cuál es esa posición que estamos buscando. Entonces nos vamos a pasar ahora a la pizarra para poder trabajar lo que sería el planteamiento de las ecuaciones. Aquí estoy trabajando con una pizarra un poquito diferente. Vamos a ver qué tal nos funciona. Muy bien. Primero, yo sé que la distancia del punto P, que es a donde cayó el rayo, a donde está Ricardo, menos la distancia del punto P, nuevamente, que es a donde cayó el rayo, a donde está Juan, es igual a la diferencia que me están dando la velocidad del sonido. ¿Ok? La velocidad del sonido, en este caso me dicen que es de 1/3 de kilómetro sobre segundo. Y tardó 12 segundos en llegar. Entonces, antes de esto, nosotros vamos a hacer la referencia a que la velocidad, si ustedes recuerdan,
es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Es distancia. Entonces, yo voy a identificar que la distancia, en este caso, la diferencia, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos determinar. Entonces, como yo estoy buscando distancias, voy a referenciar primero la velocidad que me están proporcionando con respecto a la velocidad del sonido. Me dicen que es de 1/3 de kilómetro sobre segundo. Y sabemos también, por la referencia que nos dan, que tardó 12 segundos en llegar. Entonces, esta diferencia de distancias es equivalente justamente a la relación constante a la que se hace referencia cuando nosotros identificamos la definición de parábola. Entonces, esta diferencia del punto a donde está Ricardo menos la distancia del punto a donde está Juan es igual a, si nosotros lo calculamos, vamos a tener 12 entre 3, que es equivalente a 4 kilómetros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta distancia corresponde, como lo mencionaba, a esa diferencia que hay entre las dos posiciones. Perdón. En esta situación nosotros vamos a tener lo que comentábamos. La relación que nos están proporcionando es equivalente a la relación 2A y esta es igual a 4, en este caso kilómetros.
¿Ok? Ahora, el centro, y bueno, en este caso nosotros vamos a considerar que la posición tanto de Ricardo como de Juan son los dos focos, ¿sí? Porque es a partir de donde nosotros tomamos la referencia para poder identificar el punto de caída de nuestro rayo, o de este rayo que ellos vieron. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la distancia, si lo vemos incluso en la gráfica, de 0 a 10,0 es de 10, ¿sí? Entonces, la distancia entre Ricardo y Juan es igual a 10. Esto es equivalente a 2 veces C, ¿sí? Esos son los valores que nosotros podemos rescatar de esta situación. Ahora, para determinar el valor de C, nosotros podemos determinarlo aquí directamente, que es 5. Y en el caso de A, por ejemplo, también lo podemos determinar de forma directa como lo hacíamos con la elipse. Entonces, A vale 2. Si tengo A y C, si ustedes recuerdan, tenemos una relación directa entre estas variables. ¿Cuál es? Nosotros vamos a encontrarnos con que C al cuadrado es igual, como nos lo marca el teorema de Pitágoras, a A cuadrada más, más B cuadrada. Para mi ecuación de la hipérbola, nosotros necesitamos el valor de B. Entonces lo tenemos que despejar. Tengo que B al cuadrado es igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Ok? Por lo tanto, sustituyendo, B cuadrada es igual primero, C, dijimos que vale 5 al cuadrado, menos A, que vale 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, B cuadrada es igual a 5 al cuadrado, nos darían 25. Menos 2 al cuadrado son 4. Por lo tanto, B cuadrada es igual a 21. Si nosotros queremos obtener B, esta es igual a la raíz de 21. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a poner en otra línea, en otra columna. Nuestra ecuación queda de la siguiente forma. X cuadrada entre A cuadrada menos, recordemos que para la hipérbola es con menos, Y cuadrada entre B cuadrada. Esto es igual a 1. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos expresar nuestra ecuación. Ya tenemos los valores. Entonces podemos trabajarla. Sustituyendo, obviamente. Y entonces vamos a tener X cuadrada entre el valor de A al cuadrado. Como tenemos que es 2
me quedan 2 al cuadrado, menos y cuadrada entre y en este caso nosotros vamos a tener que b es la raíz de 21 y la tenemos que elevar al cuadrado y esto es igual a 1, ¿ok? Ya de manera formal nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma, de la siguiente manera. Vamos a tener x cuadrada entre el cuadrado de 2 es 4 menos y cuadrada entre el cuadrado de la raíz cuadrada de 21 sería 21 y esto es igual a 1, ¿ok? La ecuación de nuestra hipérbola es esta. Perdón. Aquí tengo, si recordamos, es el centro de nuestra hipérbola. Está fuera del origen. Aquí una disculpa, tengo simplemente que hacer un ajuste. En lugar de x, recordemos, debe aparecer x menos h. Y en lugar de y, debe aparecer y menos k. ¿Sí? Solamente es ese cambio, entonces lo voy a aplicar en todas las ecuaciones. Sí, se me estaba pasando en este caso, no podemos aplicarlo con centro en el origen, porque justamente uno de los focos está en el origen, que es la posición de Ricardo, que ya comentábamos anteriormente. Entonces, sí lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces nos queda, como lo estamos, o como lo estoy colocando, siempre considerando que es, en lugar de x y y, es x menos h y y menos k. Ok. Entonces nuestra ecuación quedaría de esta manera. Ahora, suceden las siguientes situaciones. Primero, y lo voy a poner aquí abajo, el centro, si nosotros lo recordamos, tiene coordenadas c, 0, que son 5,0. ¿Ok? Esa es la primera cuestión. Entonces, basado en esto, si nosotros recordamos que c tiene coordenadas h, k, entonces h es igual a 5 y k es igual a 0, debido a las posiciones que tienen, o la posición que tiene nuestro nuestro centro. Ahora, la otra situación, lo que vamos a plantear de forma directa. ¿Qué sucede? Me dicen que el punto, como lo estábamos referenciando con P, tiene coordenadas con abscisa en 10 y con una ordenada desconocida. ¿Ok? Esa es la condición. Lo que yo necesito determinar es el valor de y. ¿Ok? Entonces, con estos valores, nosotros vamos a sustituir en nuestra ecuación. ¿Sí? Nuestra ecuación, a fin de cuentas,
de forma general, ya con el conocimiento del punto del centro o de las posiciones del centro, nos va a quedar como x menos 5, que es el valor de h, al cuadrado, entre 4 menos y menos 0, que sería acá. Por lo tanto, me quedo solamente con y la voy a colocar al cuadrado, entre 21, y esto es igual a 1. Entonces, esta es la fórmula de nuestra hipérbola. Para poder determinar los puntos a donde pudiera haber ocurrido que cayó el rayo, nosotros en esta ecuación vamos a sustituir el valor de 10 para x y vamos a buscar determinar el valor de y. Entonces, nuevamente nos vamos a quedar de la siguiente forma. Ya sustituyendo, vamos a tener que x vale 10 menos 5, que es la coordenada del centro, al cuadrado, entre 4, menos y al cuadrado entre 21 igual a 1. ¿Sí? Y entonces vamos a desarrollar. Nos queda 10 menos 5, me va a dar 5. Por lo tanto, me queda 5 al cuadrado entre 4, menos y al cuadrado entre 21 igual a 1. Lo que tenemos que buscar es despejar y. Entonces, la fracción que tiene y la voy a pasar a la derecha y el 1 lo voy a pasar a la izquierda. Y me va a quedar de la siguiente manera, ya desarrollando también. 5 al cuadrado son 25 entre 4, menos 1 igual a y cuadrada entre 21. ¿Ok? De esa forma nosotros ya prácticamente lo tenemos avanzado. Ahora, si nosotros realizamos la operación 25 cuartos menos 1, que serían 4 cuartos, entonces me va a quedar 21 cuartos igual a y cuadrada entre 21. La cuestión ya se está simplificando. El 21 me estorba, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por lo tanto, yo puedo asumir que y cuadrada es igual. Y lo podemos poner de esta forma. 21 al cuadrado entre 4. Y si yo lo expreso de la misma forma, bueno, si nos damos cuenta, al despejar o a mover el 21 que está dividiendo a y cuadrada, queda multiplicando al otro 21. Por esa razón, yo lo puedo expresar como 21 al cuadrado. Si yo lo analizo de esa forma o yo lo visualizo de esa manera, también me puede quedar, aparte del 21 al cuadrado, yo puedo expresar la parte de abajo también como un número al cuadrado, sacándole raíz al 4, por ejemplo. Entonces me puede quedar como 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué lo hago así? Porque bueno, si lo visualizamos así y yo tengo por entendido que voy a sacarle raíz a ambos lados,
Entonces voy a tener la raíz cuadrada de y cuadrada igual a la raíz cuadrada de 21 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Así como en el caso anterior nosotros elevábamos al cuadrado la fracción, haciéndolo con el numerador y con el denominador, así lo podemos hacer con la raíz. Le puedo sacar raíz al numerador y raíz al denominador. Entonces, voy a tener que y es igual. Y en este caso, vamos a tener la situación de dos posibles valores, que puede ser más menos. ¿Más menos qué? Más menos, ya sacando raíz, se eliminan los cuadrados, 21 entre 2. Y es igual a más menos, aquí. 21 entre 2 nos van a dar 10.5. ¿Ok? Entonces, esos son los dos puntos que yo voy a tener. Un punto puede ser P con 10, menos 10.5 y el otro puede ser P 10, 10.5. Cualquiera de los dos puntos cumple con la condición de que cuando el sonido le llega a Ricardo, llega con 12 segundos de diferencia. ¿Ok? Ahora, lo vamos a poner en la graficación. ¿Sí? Esto que acabamos de poner aquí, nosotros lo vamos a colocar en la gráfica. Primero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a graficar la hipérbola. Este valor que nosotros tenemos aquí, o esta fórmula que tenemos aquí, es la que nosotros, la de arriba, la que nosotros vamos a graficar. X menos 5 al cuadrado entre 4 menos y cuadrado entre 21 igual a 1. ¿Ok? Entonces, esta gráfica es la que vamos a pasar al GeoGebra. ¿Ok? Me voy a pasar a la pantalla de GeoGebra. Y aquí voy a expresar esta ecuación. Que dijimos es x menos 5 al cuadrado entre 4 menos y al cuadrado entre 21 igual a 1. ¿Ok? Esa es la hipérbola. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, con respecto a la línea que ya trazamos, la línea de color verde, aquí nuestra hipérbola la voy a poner en un color que contraste, un rojo chillón. Tenemos dos puntos en los que la línea está cortando a la hipérbola, que son los dos puntos precisamente que nosotros obtuvimos. Si yo me coloco sobre estos puntos, vamos a tener las coordenadas que ya estábamos expresando. Una era 10, 10.5 y la otra 10, menos 10.5.
¿Ok? Esa es la condición y esos son los puntos. En esos puntos, con esas coordenadas de 10, menos 10.5 kilómetros o 10,10.5 kilómetros, con respecto a la posición de Ricardo, porque él está en nuestro origen, en nuestro centro de coordenadas, es que pudo haber caído el rayo. ¿Ok? Para que el sonido tardara 12 segundos en llegarle a él y pues se obtuvieran estos datos. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda, comentario u observación con respecto a esto? No, no tenemos dudas. Entonces, bueno, me voy a regresar a la pizarra para que puedan copiar el ejercicio. Y me dicen cuando lo tengan, por favor. Esta pizarra parece que nos deja ver las cosas un poquito más claras. Voy a tratar de estar utilizando esta. Algunos de los trazos de figuras geométricas son un poquito más regulares. Hay un poquito más de control. Y en el caso de algunos trazos más complicados, como ya lo vimos, pues me voy a estar apoyando en lo que es el GeoGebra, para que podamos visualizar lo más correctamente posible los resultados de nuestros cálculos. Obviamente aquí, bueno, lo que nosotros hicimos al sustituir los valores se logra simplemente con la graficación. Nosotros lo pudimos haber dejado desde el principio de la tercera columna de cálculos, pero bueno, también es importante que identifiquemos cómo lo podemos hacer si no contamos con la herramienta gráfica. Como ya les sugerí en su momento, pues obviamente es ideal que ustedes tengan a la mano la aplicación en el celular, porque les va a servir de apoyo.
Em, ¿Ya lo tienen? ¿Alguien está copiando todavía? Yo ya terminé de copiarlo, gracias. Muchas gracias, Itzel. Sí, adelante, Lila. ¿Sí le puede regresar a la gráfica un momento, por favor? A la gráfica, claro. Permítame un momento. Listo. Gracias. Muy bien. Los demás compañeros, ¿todavía tienen algún pendiente? No, no tenemos pendientes. Bueno, entonces me voy a pasar al PDF para que podamos ver cuál es el siguiente ejercicio, cómo lo vamos a plantear y le vamos a dar solución. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir esta parte. Y en este caso nos expresa lo siguiente. Nos dice, supongamos que en una costa recta se encuentran dos radiofaros a 100 kilómetros de distancia uno del otro, que emiten simultáneamente una señal de radio. Un barco que se encuentra frente a ellos recibe estas señales. Si el barco está más cerca de un radiofaro que del otro, puede con gran precisión determinar el tiempo que pasa entre el momento en que recibe la señal del faro cercano y la del lejano. Supongamos que este tiempo transcurrido es de 0.000083 segundos. Si el barco avanza hacia la costa en una trayectoria en la que mantiene constante esta diferencia, ¿a qué lugar de la costa llegará? ¿Esto qué implica? Bueno, lo que quiere decir es que nuestro barco o este barco tiene dos focos o maneja dos focos, que son la posición de los dos radiofaros. Enseguida, para poder mantener esta diferencia de tiempo entre las señales, tiene que describir una forma o una trayectoria, pues obviamente de una hipérbola. El punto en el que va a llegar va a ser uno de los vértices de la parábola. ¿Ok? Perdón. Entonces, nosotros vamos a determinar esa posible posición. Vamos a encontrarnos con que pueden ser dos posiciones nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? Hay dos formas en las que puede llegar. Vamos nuevamente a graficar en lo que sería el GeoGebra. Vamos a pasarnos al GeoGebra. Primero, para poder graficar esos puntos. ¿Qué puntos son? La ubicación de los dos radiofaros. Si la diferencia de posiciones o la distancia entre ellos es
de 100 kilómetros, yo puedo, en este caso sí, porque no me están dando ya un punto de referencia, simplemente me están diciendo la posición, yo puedo asumir que uno está del centro a la izquierda y el otro está del centro a la derecha. Entonces voy a repartir. El primero, en este caso, le voy a poner A. Estaría en menos 50,0. Y el segundo, al que le voy a poner B, estaría en 50,0. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como en el caso anterior, voy a colocarles, si están en azul, que sea un azul más intenso. En ambos casos tenemos la posición de los radiofaros. Permítanme. Ahora, como lo mencionaba, el barco va a describir esa trayectoria. Nuevamente vamos a tener una diferencia de distancias. Como ya lo vimos, esa diferencia de distancias nos va a dar como resultado 2 veces A. ¿Sí? 2 veces A me da la coordenada del vértice. ¿Sí? Si es que, bueno, si lo recordamos. ¿Ok? Entonces, la coordenada del vértice va a estar en referencia a C. A los focos. En este caso, los focos son A y B. Entonces, con respecto a estas coordenadas, nosotros vamos a poder ubicar los dos puntos posibles a los que puede llegar el barco, pegado al punto A o pegado al punto B, siempre manteniendo la misma diferencia de tiempo en la llegada de la señal. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar ahora a lo que es la pizarra. Vamos a abrir una nueva pizarra y vamos a comenzar con el planteamiento. Nuevamente, comenzamos con lo que es la velocidad. Recordamos que la velocidad, como ya lo vimos y como ya lo analizaron en su momento en física, es igual a distancia sobre tiempo. Nuevamente estamos manejando distancias, por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Ok, entonces, aquí tenemos nuevamente una diferencia. La distancia, lo voy a manejar así. La distancia al punto A menos, lo podemos hacer así, la distancia al punto B es igual velocidad por tiempo. Aquí vamos a hacer uso de una constante universal que ustedes van a ver más adelante, o que a lo mejor en algún momento les hagan referencia, quizás en química o termodinámica, que es la velocidad de la luz, que es la misma velocidad a la que viajan todas las señales de las radiaciones. Cualquier radiación, sea ondas de radio, sea luz, sea radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X, etcétera, todos viajan a la misma velocidad. Entonces, esta velocidad, ustedes la van a encontrar en algún caso expresada como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En este caso nosotros vamos a trabajarlo en kilómetros, ya que las diferencias están dadas precisamente en kilómetros. Entonces, el equivalente va a ser a 300,000. Le voy a poner coma para que referenciemos. 300,000 kilómetros por segundo. Y el tiempo que nos están indicando es el que vamos a anotar aquí. Son 4 ceros, 83
segundos. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra diferencia. Ahora, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos kilómetros serían? ¿Cuál es la diferencia de distancia entre estos dos puntos? $24.9. Es correcto, muy bien. Tenemos que nuestra diferencia, bueno, lo voy a poner completo. La distancia de A menos la distancia de B es igual a 24.9 kilómetros. ¿Ok? Recordemos nuevamente, como les mencionaba hace rato, esta diferencia de distancias es igual a 2A, 24.9 kilómetros. Por lo tanto, A en este caso sería de 12.45 kilómetros. Esta es la distancia del centro al vértice. Entonces, la posición tanto puede ser del lado izquierdo como puede ser del lado derecho. Lo vamos a expresar o lo vamos a ver en lo que es el GeoGebra. Entonces, un vértice, vamos a ver si me lo acepta así, estaría en menos 12.45,0. No me lo va a aceptar. Ok. Lo vamos a dejar así. Y el otro lo voy a poner con W, que sería 12.45,0. Ok, a estos dos les voy a poner un color igual que se vea, un verde. Lo mismo al otro. Ok. Esas son las dos posiciones. Pero en sí, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Me decía, ¿a qué lugar de la costa llegará? Esto ya depende, cómo lo queramos referenciar. Si yo lo ubico con respecto al punto medio, pues ya sé que está a 12.45 kilómetros. Pero si yo saco la referencia con respecto a cualquiera de las posiciones de los radiofaros, nosotros vamos a decir que con respecto al radiofaro, a cualquiera de los dos, está a 37.55 kilómetros. ¿Sí? Cualquiera de las dos distancias que yo quiera ubicar o quiera considerar es correcta. Ese es el dato que me están solicitando. ¿En qué punto de la costa puede llegar? Los puntos a los que puede llegar en esta costa, que supuestamente es recta, son los puntos que nosotros ahorita tenemos marcados como V y como W, que es a donde representamos
los vértices de nuestra hipérbola. En este caso, no es necesario determinar la ecuación porque simplemente con el valor o con la ubicación de los vértices nosotros estamos resolviendo el ejercicio que se nos está planteando. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, alguna observación? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces nada más, por favor, cópienlo. Me voy a regresar a lo que es la pizarra para que ustedes puedan copiar los cálculos. Como siempre, mi recomendación es que vayan haciéndole las anotaciones que crean pertinentes para que identifiquen qué fue lo que se hizo y cómo identificamos nuestros resultados. ¿Ok? Entonces, el valor de A nos indica las posiciones de los vértices y 37.55 kilómetros es la distancia del faro o de cualquiera de los faros a la posible posición a la que va a llegar el barco. ¿Ok? Entonces, con esto estaríamos cerrando nuestra actividad para esta semana. Les encargo mucho que por favor la suban para que podamos obtener la evaluación. Déjenme checar qué tan conveniente es que les aplique una evaluación la próxima semana, los días que tenemos clase presencial. ¿Ok? Sería, digamos que prácticamente por sorteo. Solamente tendrían que resolver un ejercicio para que nos dé tiempo en esa hora. Tendrían que resolver un solo ejercicio, pero como les menciono sería por sorteo. Podría ser de la recta, la línea recta, circunferencia, parábola, hipérbola o elipse. Cualquiera de las 5 posibilidades podría ser la evaluación que ustedes hagan, pero déjenme checar para que la podamos aplicar. Ok, entonces voy a plasmar el examen de esa forma. Voy a colocar 5 ejercicios, pero de manera aleatoria. Al momento de que ustedes los hagan, van a quedar asignados. Entonces, no sabemos cuál le pueda tocar a cada quien. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, si no hay dudas, sería todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, ahora sí, la próxima semana. Y pues que tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo. Que estén bien. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día.